Y acá estamos en el barro, una vez más, como siempre, todos los miércoles, con Graciela Romer. Esta vez Graciela Romer, analista política de opinión pública, tiene su propia consultora, Graciela Romer y Asociados, es socióloga. Hola, Graciela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Bien. Por ratitos. Bien no te cuento. Por ratitos bien, por ratitos no bien, por ratitos ¿Por qué? enojada. ¿Por qué? Porque estás viviendo en Argentina, ¿cómo por qué? ¿Y qué te enoja de la Argentina? Me enoja muchas cosas, pero sobre todo me enoja la incapacidad absoluta de poder enfrentar la verdad. Esta cosa, viste, que se habla de Argentina como, digamos, un eterno adolescente, digamos. Y justamente el tema es que no puede enfrentar su propia realidad y poder superarla, ¿no? Siempre se queda en la etapa de la diferenciación del otro. Me llama mucho la atención, viste, porque en esta clase se ve que la expresidenta en estos 3 años de fuera del ejercicio del poder, digamos, presidencial, se ha dedicado a leer y tiene algunos problemas con la psicología, el psicoanálisis, Lacan, los modelos de identificación, digamos, este tema de la diferenciación, digamos, para construir identidad. Es correcto, viste, que ese discurso, ¿querés que centremos en el discurso de la presidenta? No, dale, vamos, entonces que yo soy muy errática. Porque en realidad lo que me estoy metiendo es en tu enojo, a ver qué te pasa. No, me enojo, pero también en el placer de estar trabajando, digamos, en ciertas cosas que me parece que pueden poner su granito de arena, te quiero decir. Tampoco sí, y en tratar de descubrirle sus tips a los líderes. Sí, pero lo que creo es, mira, hay un problema. Nosotros tenemos, depende de cómo te ubiques ideológicamente, pero 70, 80 o 120 años realmente de una espiral de decadencia que no podemos frenar. Y vos fíjate que los alemanes pudieron hacerlo, los franceses lo pudieron hacer después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y analizaron, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, producto de la Primera, y pudieron realmente crear de alguna manera una salida por arriba que se llamó comunidad, digamos, un universo común, digamos, con ciertos problemas, pero que les permitieron salir realmente, digamos, de esa guerra intestina. Y nosotros seguimos viviendo estas guerras intestinas que fueron de baja la barbarie, aparte, y de baja calidad. Más o menos, porque fueron guerras intestinas fundantes, ¿no? Fundantes, desde... No, pero digo en la actualidad, porque en la actualidad no estamos viviendo ninguna guerra, es una guerra de ficción y de... Sí, pero efectivamente es una guerra de ficción. De esto que decías vos, ¿no? De identificarme más que por lo que soy, por lo que no soy el otro. Pero es interesante porque las otras guerras, por lo menos, me voy a decir una cosa horrible, pero eran guerras en general territoriales, donde vos tenías ganancias y pérdidas. Acá tenés pérdida. Eso es una pelea que te lleva a un juego no suma cero, sino un juego 0-0, ¿no? Y esto es terrible. ¿Quién gana? ¿Quién gana con la mentira? ¿Quién gana con la negación? Vos tenés un último discurso presidencial donde de pronto, expresidencial, ¿no? Estoy hablando del discurso, digamos, en Ferro, donde de pronto hablamos de la unidad, pero además en el mismo discurso hablamos de la necesidad absoluta de una nueva grieta que tiene que ver con un concepto ya realmente obsoleto como nosotros somos el pueblo, ¿sí? Y frente al pueblo, ¿sí? está la oligarquía, y la oligarquía terrateniente, está el Fondo Monetario, está la globalización, ¿no? Y esto realmente es enormemente peligroso y eso no nos lleva a ninguna salida. Y quiero decirte que de este lado también, yo creo que una de las tristezas, digamos, que a mí me producen estos 3 años es verificar que la dirigencia política que se suponía que venía a producir un cambio cultural importante, cambio que yo creo que es absolutamente necesario, no está en condiciones de hacerlo. De hecho, no lo ha podido hacer. Y si no lo hace... Porque la campaña electoral permanente te lleva a esto mismo, reciclar, no soy el otro, soy Pero no es la campaña permanente. La campaña permanente es un dispositivo, digamos, electoral que puede ser válido, ¿sí? Y sobre todo en momentos donde hay una retracción importante del significado de los partidos políticos y vos lo que necesitas es un vínculo, digamos, más asociado al tema de democracias directas sin perder el eje central que tiene que ver con el eje de las ideas, ¿sí? Y las propuestas diferenciadoras, que es lo que te fundamenta de alguna manera la puja política, ¿no?
que es bienvenida en la democracia. Eso es la democracia. La democracia es conflicto y resolución y manejo de los conflictos, no solamente conflicto. Lo que decía la expresidenta, la democracia es conflicto, no, es una parte. ¿Sí? Es conflicto, pero es básicamente la capacidad, digamos, del gobierno de turno. Bueno, filosóficamente la vida es conflicto, pero, y hay que verlo de frente y resolver cual, los conflictos. Tal cual. Pero vos sabés que a mí me llama la atención que gente que se supone que piensa tan distinto y que ve la realidad desde puntos tan diferentes, tan contrapuestos, tan beligerantes, como, qué sé yo, el ministro de Economía Nicolás Dujovne y la expresidenta Cristina Kirchner, llegan a la misma conclusión. Dujovne dice que con ajustes más livianos que gobiernos anteriores no terminaban su gestión. Y se adjudica al gobierno, por supuesto, la capacidad de haber generado un estado de gobernabilidad. Y la expresidenta Enferro dice Le fundamenta eso. Claro, dice que es muy gracioso. Es cierto, no estalló la Argentina con un ajuste tan terrible, pero la responsable de algún modo es ella. Porque nosotros los engordamos, entonces duran. No comen ahora porque nosotros creamos los movimientos sociales. Ahora yo digo, mirá cómo se hacen dos descripciones exactamente iguales de la situación, justificadas con cosas distintas, ¿no? O sea, el mal lo generaste vos, el bien lo genero yo, pero estamos hablando de lo mismo y tal vez tengamos que empezar a pensar que las dos descripciones de la realidad son ciertas y las dos maneras de entender la solución y el por qué la Argentina no estalla en una situación económica y social tan delicada como la que estamos viviendo, tiene que ver un poco con cierto margen de maniobra del gobierno, tiene que ver un poco con que los movimientos sociales, el movimiento sindical... te compro eso. El yin y el yang en el Congreso han funcionado de una manera de poner la gobernabilidad en el centro de la escena durante todo este año. Muy bien, yo te compro esto, pero ¿y entonces qué? El punto es, eso me gratifica a vos de un lado, a mí del otro, o sea, cambiemos de un lado el punto es qué haces con eso para justamente potenciarlo, capitalizarlo para un proyecto que te permita pegar un salto cualitativo y que te permita de alguna manera producir cambios estructurales, culturales que este país requiere. Y eso no se produce. Simplemente se queda en una situación absolutamente de equilibrio de fuerzas negativas, ¿entendés? Que no te lleva a poder saltar por encima de eso y crear... Fíjate que los propios, mira, quienes en este momento están como haciendo, te diría, mostrando de manera descarnada realmente esta incapacidad de poder producir sinergia en una coalición de gobierno, que no es coalición de gobierno, ha sido... El objetivo era una coalición de gobierno, terminó siendo simplemente una coalición electoral, ¿sí? Que produce enormes frustraciones en parte de los miembros, o sea, los radicales, Lilita Carrió, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con la incapacidad y mezquindades en términos de quiénes van a liderar el cambio que el país necesita. Yo creo que el cambio que el país necesita... Tienen una representación social, porque representan para mí la decepción de un sector medio que votó a Macri sin demasiada convicción, pero se quedan adentro, ¿no? O sea, no me gusta lo que está pasando, pero me quedo adentro porque está lo otro, sí, está el otro. Exactamente, está el otro acechando. Exactamente. Pero esto es como los matrimonios, ¿viste? Las mujeres que tienen un matrimonio espantoso y entonces las amigas le dicen, escuchame una cosa, pues no te separás. ¿Sí? Bueno, a mí me pasó una vez. Yo estaba en terapia, mirá, es terrible lo que voy a contar. Estaba en terapia, ya estaba aburrida con el marido que tenía, y todo le dije, por favor, ayúdeme a separar. Ay, Graciela, usted sabe qué mal está la calle. ¿Me entendés? Entonces esto es lo mismo. O sea, el analista. Bueno, con el tiempo me cambié de analista. Claro, sí. Pero quiero decirte, esto es lo mismo, me parece mediocre realmente. Ahora, ¿son proyectos tan distintos o son solo proyectos electorales contrapuestos? Porque yo veo que se dicen muchas cosas aparentemente muy fuertes en público, pero después te aparecen los cuadernos o las fotocopias de los cuadernos, como dicen del otro lado, y te cuentan una historia donde los mismos que se pelean por arriba se reparten plata por abajo. Bueno, pero eso es por los resabios, por este nuevo discurso, por este falso discurso de lo que es la nueva política, porque en realidad creo efectivamente que la concepción de gobierno
¿sí?, de Cambiemos no es la concepción de gobierno del cristinismo, que no es lo mismo que hablar de peronismo, no es lo mismo, pero estamos hablando en este momento, yo creo que lo que está hoy digamos, en el escenario es claramente el cristinismo, y sobre todo con este comportamiento pragmático y enormemente peligroso y que además de alguna manera repite este mito de que el peronismo lo único que le importa es el poder y no importa para qué, ¿no? Importa el poder, y yo creo que eso es enormemente nefasto, y si no, acordémonos de los López Rega, acordémonos, ¿sí?, de las peleas internas e intestinas al interior. En la segunda parte vamos a hablar de eso porque viene Marcelo Larraqui, que vuelve a presentar su historia de López Rega. Absolutamente, entonces no tocamos el tema, pero el tema que vos planteaste recién, yo creo que lo que te demuestra es, vos es que me pasa mucho, empiezo a hablar de un tema y de pronto armo todo el argumento y me olvidé lo que te quería decir, entonces volvéme a preguntar y te digo. No, pero me parecía que era importante. El desacuerdo tan aparentemente violento por arriba, por lo menos en el discurso, y el acuerdo con platita por abajo. Yo creo que hay concepciones ideológicas claramente diferenciales. Y estamos, incluso en el propio discurso de Cristina Fernández, se habla de la necesidad. Primero, hay una descalificación, ¿sí?, de lo que pasó en 1789. Hay una descalificación tácita de lo que significa la concepción republicana, ¿sí?, de administración del poder. ¿Sí? Hay un reforzamiento de estas posiciones de democracia directa que son positivas y que incluso nuestra Constitución del 94 las plantea, pero en el marco realmente de un sistema de partidos políticos, digamos, con formas realmente de profundizar el vínculo de representación y la participación popular a través de formas, pero no tiene que ver con el modelo bolivariano, digamos, de gestionar lo público. No, pero aparte... Y ahí hay diferencias sustantivas. La falta de autocrítica de estos modelos progresistas o populistas o progrepopulistas o nacampopo, como se les quiera llamar, que terminan desembocando en Bolsonaro, digamos, pero no por un arte de magia del sistema, sino por la propia sociedad que se cansó de ciertas cosas que los propios gobernantes de antes no se dieron cuenta que cansaban. Y vayamos a lo estructural. Yo creo que efectivamente, pero esto te lo plantea no se dieron cuenta, no están dispuestos a asumir. No, pero te lo plantean hoy muchos economistas realmente del primer mundo, ¿sí? Estamos en una situación en la cual la globalización, la tecnología, ¿sí?, está llevando necesariamente a niveles de concentración de la riqueza que son absolutamente tóxicos para el sistema democrático. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es... Un cartel que estaba en Ferro el otro día que decía 1% de la población mundial tiene el 99% de la riqueza. Bueno, es una exageración, no es así, pero bueno, de todas maneras es obsceno. Es obsceno, porque digamos la propia lógica del capitalismo financiero y la globalización te lleva, ¿sí?, a engordar esa parte de arriba y disminuir la parte de abajo, cuando realmente la accesibilidad al trabajo, la competencia con la tecnología realmente es muy fuerte, con la mano de obra barata en ciertos países como China, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un problema serio, y fíjate que lo que está pasando con el fracaso del G20 tiene que ver fundamentalmente con que también, digamos, al primer mundo le cuesta encontrar salidas. Hace poco leí algo que no es nuevo, porque yo lo escuché, me acuerdo hace muchos años, un embajador francés con el tema de las migraciones. Hace de esto más o menos unos 15 años en una comida en mi casa, justamente, y él planteaba, era un progre, digamos, él decía... Pero en vez de realmente de gastar dinero y en hacer barbaridades para frenar el ingreso de gente que huye realmente de la inanición, ¿por qué los países desarrollados no generan planes Marshall en cada uno de los puntos, digamos, de emergencia, ¿no?, de la fuga, para poder resolver este tema, ¿sí? Y tal vez esa sea la cuestión de fondo, porque en Ferro hemos visto un mundo del que vamos saliendo desgastados, y viene el G20, donde vamos a un mundo que no sabemos si nos conviene o nos corresponde estar, y lo que seguimos sin definir es quiénes somos y qué queremos. Gracias, Graciela Romer. No, por invitarnos. Ya volvemos.
El gobierno de Morón continúa con el plan de repavimentación en los barrios y avanza con nuevas obras de asfalto en Morón, Castelar, El Palomar y Aedo. Ya se asfaltaron 120 calles de tierra e instalaron 9.000 luces en los corredores principales para mejorar la circulación vial y la seguridad zonal. Ponemos en valor tu barrio, crece tu barrio, cambia Morón. Morón Gobierno. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 70 fueron ayer, siguen estando entre nosotros, no se van. Marcelo Larraqui insiste con hacer periodismo histórico, periodismo del pasado reciente, porque es un periodista de investigación y alguien que se fue adiestrando desde el periodismo en estos recovecos de la historia y tratando de contarnos a nosotros mismos desde los personajes, muchos de ellos tan terribles y otros también, ¿no? ¿Qué hace Marcelo? ¿Qué tal? Gracias por este café. ¿Qué es López Rega para vos en tu vida? Buena pregunta. Primero, un personaje inescrutable, inasible, alguien que yo no podía aprender, tomar, intangible, esa cosa que se te escapa de las manos. Esa era la sensación que tenía cuando lo investigaba, porque a diferencia de Galimberti, donde yo me podía sentar o llamarlo por teléfono con todas esas idas y vueltas que tuvo ese libro, López no lo podía alcanzar y nadie me hablaba de López más allá de algunos adjetivos, porque nadie quería ahondar. Nadie lo conocía, nadie había estado al lado de él. Claro, sí, era como un hecho fortuito en la historia argentina, un fantasma que había atravesado el país, que no tenía, que ya había desaparecido, ¿no? Y además había otra diferencia también con respecto al libro previo, que yo había hablado con muchos montoneros. Los montoneros tenían un relato, incluso para sí tenían una épica. La gente de la AAA no tenía relato y tampoco tenía épica, y si tenía una épica propia se la tenían que guardar, sí, porque iban presos. Casi autonegacionistas. Claro, ¿no? Entonces se hablaba de lo que no se podía hablar, entonces era todo buscar mínimos detalles. La reconstrucción fue mucho más difícil, hasta que, bueno, fui entrando al personaje a través del expediente judicial, distintas entrevistas y formé el corpus histórico de López, ¿no? Que vos hagas libros sobre los 70, siempre tu anclaje es el peronismo, de un lado y del otro, Montoneros y la otra parte. Habla de tu interés, pero sobre todo, como te va bien con los libros, habla del interés nuestro, el interés de la sociedad. Sí. ¿Por qué venden los 70? ¿Por qué nos siguen importando y no nos podemos desprender? Primero porque se recurre constantemente desde el presente político, para bien o para mal, desde los dos gobiernos de alguna manera. En el caso del cristinismo, bueno, estaba relatos... O sea, venimos de una visión de los 70 y estamos en otra visión de los 70 y seguimos mirando por el espejito para atrás. Sí. Bueno, yo no lo veo despectivamente eso. Cuando lo decía Neustadt en los 80, tenemos los ojos en la nuca. Para un historiador es material de trabajo. Es la manera de vivir. Es la manera de vivir y de leer, entendernos. Y de leer en perspectiva. No es que vas a leer exactamente el presente, pero bueno, hay muchas continuidades que se fueron dando. La concentración económica que se fue dando en la Argentina, de la que hablaba Graciela, también es heredera de los 70. Porque no existía tal grado de concentración económica. Fue arrancando ahí. Fue arrancando ahí.
¿no? Es decir, todas las grandes empresas, yo recuerdo la estatización de la deuda privada, ese es el punto de inicio de la concentración. Caballo, Banco Central. Claro, entonces ahí, y eso es setentismo puro, olvidado, ¿no? Porque nadie quiere... meterse ahí, sobre todo quienes fueron los grandes beneficiados de esa estatización. Claro, y después hay Por ejemplo, el grupo económico de quien nos gobierna hoy. Claro, Sebel, 128 millones de dólares, creo. Pero bueno, y muchos otros. Sí, ¿no? Pero lo que te decía que los 70 es el germen de una continuidad histórica, y a lo que iba que el cristinismo, el kirchnerismo hizo un relato superficial, muy de militancia de bandera, pero esquivó de alguna... Un poco infantil. A trazo grueso, digamos, sí, pero omitiendo verdades, ¿no? Es decir, todo el periodo de López Rega, el peronismo, el cristinismo, lo evita, 73-76, ¿no? Es decir, habla de desaparecidos y de muertos y de compañeros, pero no habla del peronismo. Bueno, la semana pasada en el Senado, Cristina reivindicó al Perón herbívoro de la vuelta al país en el 73, ¿no? O justamente había una Lo que vez... se tomó como un uso de ese Perón para la interna ahora, tenderle la mano a los peronistas que no la quieren. Claro, y justamente, claro, bueno, es que es como la unidad del peronismo siempre confluye en Perón. Si no sos el frepaso, ¿no? Vas con De la Rúa, o sos... pero la unidad del peronismo, cuando dice vamos a unirnos, nadie va a bajar el monumento de Perón. Por eso son tan incómodos estos libros que dicen, bueno, sí, los miran un poco. Para todos, porque cuando el peronismo está en el poder, también las organizaciones de derechos humanos van a recurrir al peronismo para los subsidios, esto, el otro. Entonces, ahí todo ese periodo 73-76 de desapariciones y de crímenes de AAA... Hay un Perón para cada necesidad. Sí, hay un Perón, obviamente, para el aguinaldo y las vacaciones, ¿no? Y otro Perón para esconder la AAA también, ¿no? Pero bueno, como historiador uno tiene que ir a los hechos. Y en el caso del macrismo, los 70 los ve, no tiene un discurso militante contra los 70, ¿no? Pero lo toma como una omisión, como que si no hubieran existido. Por eso cuando Obama va el 24 de marzo del 2016, acá, sí. Claro, Macri se siente incómodo en el Parque de la Memoria. Y para Obama es una cuestión de corrección política, ¿no? Justamente había sido el Partido Demócrata el que había reclamado por los desaparecidos en la dictadura. Había su comisión acá. Exactamente. Y entonces ahora cada vez que viene algún, no sé, rey de Noruega y dice quiero ir al Parque de la Memoria por los desaparecidos, y mandan a algún funcionario, no sé, de tercera línea como Santilli para que lo acompañe, pero nadie del gobierno ni siquiera reivindica ese monumento, ¿no? ¿Seguiste los discursos, los eventos de Ferro, de la contracumbre, del anti-G20, digamos? Lo seguí por Twitter, no sé si es la mejor manera, pero no lo seguí. ¿Qué hay de los 70 ahí? Lo que yo vi ahí, lo que veo de los 70 es la militancia, ¿no? Esa idea de la bandera, de llevar a la gente a la calle, de ir a los actos, de que todavía existe ese fervor, ¿no? Después hay un mundo que se propone como contrahegemónico, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos la contrahegemonía del G20, ¿no? Vamos contra esto. Pero todos los que fueron presidentes, como el caso de Cristina, después, cuando gobernás, tenés que estar ahí para buscar... 7 veces fue el G20. Claro, para buscar tu parte o para defender tu parte, ¿no? Llegó hablando de mirá, hablando de negros, brujería. muchacho de Barrio Nuevo. Porque Sí. ¿Cómo le va? Sí, ¿Todo ¿qué bien? tal? Bien, Ahora lo bien. tenemos arredrado del brujo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Sí? Con cosas a vaso de agua, ¿no se enteró de eso? Sí, en el freezer. Sí. ¿Sabe? Hoy tengo de menú del día pollo a la Bullrich. ¿Le interesa? Es te cae como una bomba. Parece. Estalla. Tengamos cuidado con las palabras. Parece Cuidado. pollo, pero es bomba. Sí, una cosa parece así. bomba, pero es pollo. No sabes. Sí, pero te salen nuggets Qué por todos bárbaro, lados. Sí, qué se enojó la Bullrich porque dice que no la toman en serio. Pero bueno, vio que Macri decretó... Habría que tirar en el G20, habría que tirar pollo de adentro hacia afuera. Digamos. El G20, Claro. qué cosa, que no va a haber ni micro, ni subte, ni trenes. Nada, váyanse de la ¿Cómo hoy? ¿Cómo ahora? Más o menos, prácticamente. Sigue todo igual, pero Sigue todo pero igual. todo legal, está Qué bien. bárbaro. ¿Vio que Macri decretó duelo y se fue a bailar? Ah, ¿viste vos? Tremendo. Ahora dicen que cuando lo vieron bailar,
un clima de duelo, más o menos tristísimo. ¿Qué les puedo cobrar, chicos? No escucho, deja que arreglo. Anda, Por favor. no lo digas ahora. Yo paso. Dos luquitas. Yo paso. ¿Y qué es el peronismo para vos? Y terminamos con esto. Sí. La gran obsesión nacional. Sí, el peronismo como material histórico era mucho más rico en los 70 que ahora, ¿no? Porque ves un peronismo desvaído, esperando una oportunidad. Lo que yo vi en este gobierno es casi un peronismo muy paciente, quizá porque no tiene a la misma fortaleza. Este peronismo opositor. Claro, muy distinto al del 87, por ejemplo, que hizo Menem, sacó mucho provecho de la hiperinflación, del desbande, del caos de la última etapa. La salida, ¿no? Claro. Esto es que veo como que de alguna manera es un sindicalismo también quebrado internamente, que esto le hace perder potencialidad. Y después el hecho de la figura de Cristina, yo creo que Cristina hoy está muy por encima del peronismo no dialoguista y lo va a estar mucho más en medida que vengan los meses siguientes para las elecciones, porque cuando haya que elegir un candidato me parece que ahí el peronismo va a confluir. No sé si va a haber espacio ¿Detrás de Cristina? No sé si va a haber espacios de poder desde el peronismo por afuera de Cristina. No sé si va a conformar. Una cosa es armar una opción randazo para las elecciones de medio término y otra cosa es una opción randazo para una presidencial. Me parece que ese 5% ya no va a ser una carta a jugar, sino me parece que va a haber algún grado de confluencia. Con Cristina o sin Cristina, pero me parece que el peronismo va a confluir. Marcelo Larraqui, periodista de la historia, historiador con tecnología de periodista de investigación. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos.